Ok, listo. Entonces, vamos a ver. Ya el día de ayer, después de perseguir a la gente de Tech Digital, se logró, por lo menos me lograron ayudar para poder ver el curso de verano, ¿ok? Entonces, en teoría, en el curso, bueno, les debería aparecer en el Tech Digital el curso de verano. ¿A alguno no le está apareciendo? Sino para ver cómo logramos resolver de una vez. Yo revisé aquí la lista y supuestamente están todos. Sí, aquí está la lista de miembros y aquí están todos, supuestamente. Ok, entonces parto del hecho de que todo les está funcionando si nadie ha dicho nada. Ok, validen el acceso, ok, para que puedan corroborar que el password y el usuario les está funcionando. Pero digamos que en teoría, aquí está la lista con todos ustedes registrados. ¿Ok? Ahora, nada más para que vayamos viendo. En el Tech Digital, entonces, vamos a tener en el bloque izquierdo, van a ver todo lo que son las grabaciones. Entonces, aquí tenemos la primera, que es digamos, la de información del curso. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos como la primera sesión, donde lo que hicimos fue revisar el programa y el proyecto uno. Entonces, acá está. Yo usualmente coloco acá los documentos importantes, entonces coloco la lección junto con los documentos que tal vez están relacionados a, por ejemplo, a diapositivas, ¿verdad? O a presentaciones que se hagan. ¿Ok? Entonces ustedes van a contar acá en el bloque izquierdo con un listado de todas las grabaciones, ¿ok? Ahí para que las vayan revisando después. Luego, en la parte derecha, entonces van a tener el contacto, en este caso mío, y en este caso del estudiante que me está colaborando como asistente. Acá van a tener la lista de actividades. Entonces, como pueden ver acá, aquí lo que tienen es como un pequeño resumen de las asignaciones. Ya tenemos una primera actividad por acá. ¿Ok? Ahorita conversamos de ella. Y aquí van a tener como la versión del calendario. Entonces aquí van a tener como una versión del calendario con las entregas. En realidad los dos vienen siendo como muy parecidos. La diferencia es que, bueno, este me muestra como los próximos eventos en los tantos días. Entonces ustedes definen acá como en cuántos días quieren verlo. Entonces, por ejemplo, las actividades a 21 días, a 30 días, etcétera, etcétera. Entonces tienen como, como pueden ver acá, tienen una actividad para el miércoles 15 de diciembre. Y acá lo que hace es poner el calendario, pero lo coloca en una versión como de propia del día. Entonces, para este día y cómo está con respecto a a las horas. Entonces, aquí estos dos yo siempre los he considerado como muy útiles para efectos de que ustedes se organicen y se planifiquen pues adecuadamente. ¿Sí? Acá, en este bloque, tenemos lo que son los foros. Entonces, yo ya hice el primer foro. Ahorita vamos a conversar de este foro, pues, propiamente. ¿Ok? Entonces, esta va a ser como la pantalla general, digamos, donde se van a visualizar todas las actividades principales dentro de el Tech Digital. ¿Ok? Entonces, acá para que lo tomen en cuenta. En la parte de documentos, entonces los documentos están aquí referidos. Entonces aquí está el programa de curso y hay una carpeta de proyectos donde tenemos el proyecto uno. ¿Ok? Todavía no he creado la actividad de entrega del proyecto uno, pero ustedes ya saben que está para enero. ¿Ok? Ahí tengo pendiente crear. Y acá, bueno, ahí se van a ir agregando todos los documentos que van a ir siendo referenciados por las distintas partes en el TEC Digital. Y acá, entonces, tendríamos la parte de evaluaciones. Entonces, ustedes en la parte de evaluaciones, en la vista de ustedes, van a ver, bueno, las actividades. Por ejemplo, esta primera actividad o los laboratorios. Qué raro. Ayer sí estaba funcionando.
Bueno, en teoría cuando... Ah, bueno, creo que es porque este está abierto. Ajá, sí, Soltec Digital solo permite uno a la vez. Entonces, acá están, digamos, las especificaciones de los, en este caso, los laboratorios. Entonces, aquí está el primer laboratorio. Y acá él les va a mostrar, bueno, cuánto es lo que ustedes llevan de momento. Por ejemplo, de las actividades que valen 15 puntos, cuánto llevan, de los laboratorios que valen 25 puntos, cuánto es lo que llevan, y de los proyectos que valen 60 puntos, cuánto es lo que llevan, y al final la nota final y total, sin redondear, y la redondeada. ¿Ok? Entonces aquí ustedes van a ir viendo, digamos, lo que son los espacios para las entregas y las asignaciones. ¿Ok? Ahorita vamos a venir a hablar del foro y del primer laboratorio que están asignados. ¿Ok? Entonces, este sería, para que nos ubiquemos, entonces, la plataforma o, lo, digamos, los puntos de acceso, digámoslo así, de Tech Digital para la información y de los, bueno, y los proyectos, los laboratorios y todo lo que vayamos desarrollando. ¿Ok? Entonces, acá, como les mencioné, entonces aquí estaría centralizada pues toda la información. Ahora, vamos entonces a iniciar propiamente con materia de clase. Ok, si no hay dudas, ¿verdad? Continuaría entonces con esta parte. Si no, igual me interrumpe. Entonces, para efectos de, yo usualmente, digamos, acá cuando estoy presentando, yo tengo dos monitores. Entonces, tengo el monitor que ustedes están viendo acá y tengo, en este caso, otro monitor que me apoya en el que me apoyo. Sin embargo, por ejemplo, en este momento que estoy presentando, la presentación la tengo, digamos, como dividida. Entonces, tengo lo que ustedes están viendo más una parte de lo que son notas para laboratorio, ¿verdad? O para la presentación. Entonces, no tengo ahorita Teams abierto, o sea, no tengo Teams visible, ¿verdad? Entonces, cualquier duda o consulta, mientras voy presentando, abren el micrófono y me interrumpen porque no puedo ver si hay comentarios en el chat en este momento o si hay personas con la manita levantada, ¿ok? Entonces, sí les pido que yo voy a ir presentando y cualquier duda o consulta, abren el micrófono y me interrumpen un momento y las vamos aclarando, ¿está bien? Entonces... El primer tema que vamos a empezar a ver en el curso es el de ingeniería del software. ¿Ok? Y lo primero que deberíamos definir es qué es la ingeniería del software. ¿Ok? La carrera como tal se basa en dos componentes muy importantes. Uno que es el de ciencias de la computación y otro que es la ingeniería de software. ¿Ok? En general, digamos, lo que es la escuela acá en, o sea, la escuela de computación, cuando formó la carrera, hay varias como grandes áreas, ¿verdad? No vamos a decir disciplinas, son áreas. Son áreas que abarca, por ejemplo, la computación. Entonces, en el caso de la carrera de ingeniería en computación, cuando la carrera, digamos, se replanteó por ahí del año, creo que fue 2005 o 2007, por ahí no me recuerdo exactamente en qué año fue. La escuela optó porque el programa iba a tener, digamos, los componentes de ciencias de la computación y de ingeniería ingeniería de software. ¿Ok? Entonces, eso digamos por acá. Hay otras carreras, por ejemplo, como ATI, ¿verdad? Que ATI, digamos, tiene como otros áreas en las cuales, digamos, ellos se apoyan en, dentro de la parte de computación o incluso ingeniería en computadores, ¿verdad? Ingeniería en computadores también toma otras áreas, ¿verdad? De la computación y entonces hacen como su enfoque particular, ¿ok? Entonces, en el caso de ingeniería en computación, uno de los enfoques principales que tienen es la ingeniería de software. Pero entonces, ¿qué es la ingeniería
de software como tal. Entonces aquí, bueno, tenemos una definición de este autor que nos dice que la ingeniería de software es el área de las ciencias de la computación que trata con la construcción de sistemas de software, los cuales son tan grandes y complejos que se construyen con equipos de ingenieros. ¿Ok? Y por acá tenemos otra definición que nos dice que es una construcción multipersona de software multiversiones. Entonces, a nivel general, ¿qué es la ingeniería de software? Es cómo nosotros deberíamos construir un software, digamos, en particular. ¿Ok? Entonces, eso es propiamente, digamos, la ingeniería de software, el enfoque, digamos, de cómo nosotros deberíamos construir el software. Porque si nos damos cuenta, aquí hablamos de, o aquí la definición nos dice que tenemos software que son grandes y complejos. Normalmente, un software no va a ser una tarea, digamos, simple. Podría ser, pero digamos que no es como la tendencia. Usualmente el software va a tener, puede ser, digamos, bastante grande y bastante complejo, ¿verdad? Entonces, cuando agregamos estas dos variables, ¿verdad? De que el tamaño, tenemos un tamaño grande y una complejidad alta, implica que vamos a tener que organizar muy bien la forma en que nosotros vayamos a construir ese software. Desde los aspectos, digamos que uno pensaría más de logística, como por ejemplo los equipos de trabajo, o sea, organizar a los equipos de trabajo, definir los equipos de trabajo, ¿verdad? O sea, que son cuestiones que uno diría que son como más de logística, hasta temas que tal vez ya son como más técnicos y complejos, como por ejemplo los algoritmos, ¿verdad? Que se vayan a trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, las temáticas, hay temáticas que son más complejas que otras, por ejemplo, toda la tendencia ahora a aplicaciones que hacen uso de Machine Learning, ¿verdad? Entonces, toda esa parte se puede hacer muy compleja. Entonces, todas esas variables tenemos que trabajarlas para poder producir el software que se está buscando, ¿verdad? Entonces, eso digamos para que lo tomemos acá. Entonces, ese es el enfoque de ingeniería de software, la forma en que se construye o se debería construir el software. Ahora, la ingeniería de software es diferente a las ciencias de la computación, ¿verdad? Las ciencias de la computación se enfocan en los fundamentos y teoría de la computación, mientras que la ingeniería de software se ocupa de aspectos prácticos del desarrollo de software. Entonces, esos son los dos componentes, ¿verdad? Recordemos que esos son los dos componentes principales que tiene la carrera, ciencias de la computación e ingeniería de software. Entonces, muchos de los cursos que ustedes van a ir viendo se van a ir clasificando dentro de una rama u otra. Entonces, por ejemplo, programación orientada a objetos es un curso que se puede, digamos, clasificar, ya sea dentro de la parte de ingeniería de software o dentro de la parte de ciencias de computación, dependiendo, digamos, como el enfoque que el profe haga. A mí en particular me gusta, yo soy, bueno, a mí me gusta más el tema de, digamos, de la ingeniería del software, ¿verdad? Entonces, en particular, digamos, el enfoque que yo le voy a dar al curso de programación orientada a objetos está desde esa perspectiva. Sin embargo, digamos, otro profesor podría tomarlo y darle un enfoque más orientado a lo que es ciencias de la computación o como se indica por acá, los fundamentos y teoría de la computación. ¿Qué cursos, por ejemplo, vienen siendo tirados al lado de ciencias de la computación? Por ejemplo, Intro y Taller, como lo han desarrollado, ha estado muy enfocado a ciencias de la computación, fundamentos de organización de computadores, ¿verdad? Perdón, fundamentos sí, de organización de computadores, arquitectura de computadores, estructuras de datos. Entonces, todos estos cursos están muy enfocados a entender, digamos, esos fundamentos. Tal vez estructuras de datos, que es el curso que, digamos, viene en paralelo, digamos, con este. Entonces, ahí normalmente uno lo que hace es como que estudia cuáles son las diferentes estructuras de datos que se pueden manipular o podemos trabajar nosotros. Entonces, acá, este curso es se enfoca mucho en teoría. O sea, cuáles son las estructuras de datos, cómo se construyen, sus características,
cuándo se debe usar una o no, sus ventajas, desventajas. Entonces eso es muy, muy de ciencias de la computación. Mientras que, por ejemplo, los cursos de ingeniería de software, por ejemplo, este curso podría dársele un enfoque muy orientado a ingeniería de software. ¿Qué otros cursos son más orientados a, por ejemplo, ingeniería de software? El curso de requerimientos, el curso de diseño, el curso de aseguramiento de la calidad, el curso de proyecto de ingeniería. Entonces, todos esos que les mencioné son cursos que están dentro de la línea de ingeniería de software, que ustedes en este momento no los conocen, pero los van a ir conociendo más adelante. Y como se mencionó, son cursos que se orientan a ver aspectos de la construcción del software. Ujú. Por acá tenemos también otro más que nos habla de la ingeniería de sistemas, ¿verdad? Que la ingeniería de sistemas como tal, lo que se enfoca son en aspectos de hardware, aspectos de software y procesos involucrados en los sistemas basados en computadores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, em, la ingeniería en sistemas no es lo mismo que, por ejemplo, la carrera, por ejemplo, de ingeniería en sistemas no es lo mismo que, en este caso, la carrera de ingeniería en computación, por ejemplo, del TEC. Porque como ven, digamos, la ingeniería de sistemas se enfoca, digamos, en otras partes. Ve software como tal, le da énfasis a esto, ve hardware como tal, cosa que, por ejemplo, ustedes no ven. Aquí, digamos, el tema de hardware se ve como muy, 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 muy poco. ¿M? Porque el tema de hardware se le deja más a la gente de ingeniería en computadores. Ujú. La gente de ingeniería en computadores profundiza, digamos, como en esa gran área, ¿verdad? Ustedes lo que ven es una pincelada, ¿verdad? Tal vez en fundamentos de organización de computadores que trabajan con Arduinos, ¿verdad? Un poquito tal vez como por ahí. Y tal vez más adelante en arquitectura de computadores. Pero digamos que eso es como lo máximo. Y si topan con suerte, allá el profe tal vez vea algo en el curso de redes, ¿verdad? Que los ponga a hacer algo, ¿verdad? Pero digamos que como tal, el tema, digamos, de hardware no es el componente fuerte del ingeniero en computación, ¿verdad? El hardware como tal es el ingeniero en computadores, el que profundiza realmente en esa parte. ¿Ok? Y procesos involucrados en los sistemas basados de computadores, ¿verdad? Que eso ya es como más de la parte de sistemas. La ingeniería de software, ¿verdad? En general es como una parte de este proceso, pero más general. Entonces, la ingeniería de software es como podría decirse que está metido dentro de la ingeniería en sistemas, pero como tal, digámoslo así, es más general, no es ¿qué podemos decirlo así? Como tan específica como esta parte. ¿Ok? Entonces, eso es como para que entendamos un poco, o sea, qué es la ingeniería de software, qué es la ingeniería en sistemas, ¿verdad? Que por ahí ustedes pueden ver que hay muchas universidades que ustedes ven la carrera de ingeniería en sistemas y a veces uno es como, ¿y cuál es la diferencia entre ingeniería en sistemas por ejemplo, ingeniería en computación, ¿verdad? Que muchas veces uno le dice, no, todas son las mismas, ¿verdad? Es la misma la oferta que da la UNA, la oferta que da la UCR, la oferta que da la UNED o que da la UTN, ¿verdad? Y bueno, y ahí podemos incluir también a las privadas, pero no, en realidad, digamos, todas se basan pues digamos, en los mismos componentes, no vamos a decir que no, y muchos tocan aspectos, digamos, aspectos como que son transversales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los elementos de la computación, las bases de la computación, ¿verdad? Prácticamente todas las carreras les van a incluir estructuras de datos, les van a incluir, por ejemplo, fundamentos de programación, el if, el while, el for, recursión, etcétera, etcétera, que son como aspectos que son como muy fundamentales, ¿verdad? Pero dependiendo, digamos, del enfoque en que se le dé, cada una
en este caso de las carreras, dependiendo del enfoque al área que le esté apuntando, si es ingeniería en sistemas, si es ingeniería en computación, si es ingeniería, perdón, si es ciencias de la computación, si es, por ejemplo, ingeniería del software, ¿verdad? Dependiendo de, entonces así van a ir variando ciertos cursos de especialización. En el caso del TEC podemos verlo como muy claro con los cursos, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿verdad? Que eso es algo como muy, muy propio TEC, ¿verdad? Casi no son como que todas las carreras las que tienen eso, que está muy enfocado a ciencias de la computación, cursos, por ejemplo, como compiladores e intérpretes, o sea, que es igual un elemento clave en lo que es los fundamentos y la teoría de la computación, entender cómo trabaja o cómo funciona un compilador, cómo trabaja un intérprete, el curso, por ejemplo, de lenguajes, ¿verdad? Donde se ven diferentes paradigmas de programación. Entonces, esos son muy enfocados a lo que es em, la parte de ciencias de la computación, ¿verdad? La teoría, digamos, propiamente y los fundamentos. Estos cursos en particulares que son muy de ciencias de la computación, si ustedes, por ejemplo, buscan una carrera que no vea tanto esto o que no le dé tanta importancia, muy probablemente no van a ver esos cursos, ¿verdad? Y dependiendo de, por ejemplo, si le da un enfoque más a ingeniería en sistemas o ingeniería de software, se van a percatar que puede ser que vengan más cursos, por ejemplo, relacionados a aspectos de construcción de software. Por ejemplo, em, aseguramiento, bueno, nosotros tenemos el curso de aseguramiento de calidad, ingeniería en sistemas, que unas veces se llama, o ingeniería de software, para que también a veces le llaman. Cursos como, por ejemplo, análisis y diseño, ¿verdad? Que a veces uno ve que dice análisis y diseño de tal cosa. Entonces, todo eso está muy orientado a lo que es ingeniería del software. Y tenemos también, pues, incluso la parte en sistemas que ya ahí pueden hablar digamos, de aspectos de hardware enfocados, por ejemplo, a gestión de data centers, ¿verdad? Entonces, hay carreras en las que ustedes ven como cursos donde la parte de hardware se enfoca, digamos, mucho lo que son data center, ¿verdad? Y el cloud y toda esta cuestión, cosas, temas que nosotros como tal no vemos tanto en la carrera, ¿verdad? Temas como, por ejemplo, del cloud no son como tan comunes, digamos, en la malla curricular, ¿ok? Bueno, entonces eso es con respecto a la parte de ingeniería en sistemas, perdón, ingeniería de software. Ahora, dentro del proceso del software, entonces tenemos por acá una definición que nos dice que es un proceso definido paso a paso que facilita la especificación, el diseño, la implementación y las pruebas de una solución de software para un conjunto de requisitos explícitos de modo eficiente y eficaz. Entonces acá lo que tenemos es como la forma en la cual digamos, el software debería desarrollarse, ¿verdad? O sea, aquí lo que nos está diciendo, bueno, es como una serie, digámoslo así, bueno, un proceso que nos define el paso a paso con el propósito de, pues, llegar a construir el, el software, ¿ok? Ahora, por acá tenemos que cuando nosotros vamos a empezar a desarrollar un proceso de este tipo, lo que primero que tenemos que hacer es, bueno, tener los objetivos claros, ¿verdad? Si nosotros no tenemos los objetivos claros de cómo vamos, de lo que queremos llegar, a qué queremos llegar, va a ser complejo, digamos, definir o cómo mm, va a ser complejo llegar, digamos, a la meta. Si nosotros no sabemos a qué queremos llegar, pues va a ser complejo, pues, de poder alcanzar ese objetivo. Entonces, uno de los objetivos que tenemos que tener, o sea, lo primero es que tenemos que tener los objetivos claros. Luego, tenemos que planear para lograr los objetivos. Nada en ingeniería de software, propiamente en el proceso de desarrollo de software como tal, nada llega por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ajustar, digamos, el camino, ¿verdad? Para lograr, digamos, esos objetivos. Si nosotros no planeamos,
¿verdad? No vamos a poder llegar, digamos, al éxito, ¿verdad? Entonces no se puede uno simplemente despreocupar, digamos, propiamente del proyecto que se vaya a trabajar, sino que realmente hay que planear, pues adecuadamente. Luego, tenemos que, por acá nos dice procedimientos que implementan los planes. O sea, tenemos el plan, ¿verdad? Tenemos que hacer el procedimiento o hacer como ya como el detalle para ejecutar ese plan. Y hay que hacer monitoreo y control, ¿ok? Cuando estamos cuando ya definimos esta parte, es importante estar monitoreando y controlando, ¿verdad? Que todo lo que hayamos planeado se esté realizando conforme a lo que se planeó originalmente. Y si no se está haciendo, hacer los reajustes adecuados. Pero sí es importante entonces que estemos en esa parte em, de monitoreo y control, para que estemos monitoreando y controlando que efectivamente lo que hayamos planeado pues se esté ejecutando. Ahora, por acá, como hemos visto, digamos, la ingeniería del software se va a enfocar principalmente en lo que es el desarrollo de sistemas grandes o complejos. ¿Ok? La idea es podernos dar como las herramientas para poder generar, digamos, estos software como tal. Y es importante, ¿verdad? Porque hay que tomar aspectos como, bueno, número uno, el software tiene que ser terminado a tiempo y dentro del presupuesto. ¿Ok? Normalmente cuando nosotros vamos a desarrollar un software, nosotros no podemos empezar a programar y decirle en este caso al cliente, ¿cuánto va a durar? No sé, lo que tenga que durar. ¿Y cuánto va a costar? Lo que tenga que costar porque no sé. O sea, ese tipo de respuestas nosotros no podemos darlas. Imagínense, por ejemplo, que ustedes llegaran a construir una casa. ¿Cuánto va a durar en la construcción de la casa? Y no sé cuánto voy a durar en la construcción. ¿Y cuánto me va a costar? No sé, lo que tenga que costar. O sea, yo ese ingeniero ni siquiera lo voy a contratar. Ujú. Un ingeniero, digamos, en civil, va a hacer una estimación de mis necesidades y me va a decir, vea, ese proyecto que usted quiere cuesta, no sé, unos 50 millones de colones y el tiempo aproximado son 4 meses. Ujú. Cosa que, por ejemplo, un ingeniero en construcción o un ingeniero civil lo hace, ¿verdad? Trabaja esa parte del tema de los presupuestos, de la construcción de la obra, etcétera, etcétera, y que muchas veces a nosotros nos preguntan y nosotros simplemente decimos, no sé cuánto va a durar y no sé cuánto va a costar. Ujú. O sea, nosotros no podemos, o sea, no podemos gestionar proyectos de esa forma. Ujú. Sobre todo, digamos, proyectos de software. Nosotros tenemos que estimar tiempos y tenemos que estimar presupuestos. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los aspectos más importantes. Después en el curso de administración de proyectos, que está más adelante en la malla, ustedes van a profundizar un poquito de ese tema en particular. El otro por acá es que nos dice que el software debe tener niveles de desempeño, tiempo de funcionamiento y usabilidad aceptables. ¿Qué es toda esta parte? Entonces, los niveles de desempeño, ¿verdad? Lo que nos dice es, bueno, cómo el sistema se va a comportar bajo determinadas circunstancias. Entonces uno podría decir, bueno, el nivel de desempeño es que los reportes o la ejecución, desde que yo doy el clic hasta que me sale el mensaje de que el resultado fue satisfactorio, sea máximo 3 segundos. Entonces, por ejemplo, esos son niveles de desempeño y tiempos de funcionamiento, ¿verdad? O sea, cuál va a ser ese desempeño y cuál va a ser, por ejemplo, ese tiempo, digamos, en particular. O el sistema va a estar disponible las 24 horas, los 7 días, 24 horas del día, los 7 días a la semana. Que digamos, a veces uno pensaría que los sistemas funcionan 24/7, pero no necesariamente todos los sistemas son 24/7. A veces uno descubre que hay sistemas que trabajan 8 por 5, ¿verdad? 8 horas al día 5 días a la semana. Muy modelo de trabajador, ¿verdad? Hay sistemas que extrañamente tienen jornadas de trabajo muy justas, diría uno, lo cual es raro para un sistema, pero bueno.
Hay cosas raras que se ven. Y, por ejemplo, criterios de usabilidad. La usabilidad es qué tan fácil es usar un sistema y normalmente el software se va a definir aspectos, digamos, de usabilidad. Esos aspectos de usabilidad es como cuando usted dice, ¿qué sistema más difícil de usar? ¿Verdad? Que es, por ejemplo, una de las críticas que muchos le hacen a Tech Digital, que es un sistema que es súper difícil de usar, ¿verdad? Entonces, eso es la usabilidad, qué tan difícil o qué tan fácil es. Así como hay otros sistemas que ustedes los agarran y ustedes los sienten que son muy fáciles de trabajar. Entonces, esos son los criterios o la parte de usabilidad. Y lo otro es que el software tiene que ser correcto, confiable, mantenible, escalable, flexible y robusto. Pero son como cuestiones que nosotros buscamos. O sea, el software como tal no puede ser posible que, digamos, yo haga un proceso, me diga que todo está bien y que los datos se pierden. ¿Verdad? Eso no es aceptable. O no es aceptable un software donde yo apenas abrí la ventana y ya me aparecieron 5 mensajes de error. O sea, eso no es aceptable. El software tiene que cumplir con ciertas características en este caso, de correctitud, de confiabilidad, de mantenibilidad y el resto que acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces es súper importante que a la hora de que nosotros estemos construyendo software, nosotros no podemos llegar y pretender y decirle al usuario de que el sistema tiene estos 5 errores, 6 errores y que pues él tiene que ver cómo se adapta, ¿verdad? O sea, ese tipo de cuestiones no son permitidas dentro del proceso de desarrollo de software. O sea, el sistema como tal tiene que estar correcto, confiable, mantenible y el resto de características que ya vimos. Ahora, la parte realmente difícil, ¿verdad? En proyectos grandes o complejos, en el proceso, digamos, de desarrollo del proceso de desarrollo de software, está relacionado con la rotación de personal, ¿verdad? Entonces, el tema de rotación de personal es cuando usted, por ejemplo, mete a una persona a trabajar y esa persona al poco tiempo se va. ¿Qué me refiero? No sé, entra la persona y a los 3 meses, digamos, la persona renuncia y se retira. Eso es rotación de personal. Algunos puestos, y sobre todo en la parte de ingeniería perdón, en la parte de tecnología, las carreras de tecnología, la rotación de personal es altísima, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de ingeniería en computación, ¿verdad? Que nosotros tenemos las estadísticas, lo que se determina es que el estudiante dura un año en su primer trabajo y después renuncia. Del momento en que hace la práctica ¿cómo se llama? De inicio la práctica y digamos en teoría, la empresa lo deja trabajando en la compañía, el estudiante máximo dura, bueno, tal vez máximo no, en promedio, ¿verdad? En promedio es el término correcto, dura un año. Entonces un año es lo que dura en cambiar de puesto. Entonces eso es el nivel de rotación. En el caso de nosotros, bueno, ese es el promedio y rotaciones más cortas, ¿verdad? De personas que duran 6 meses, 3 meses, ¿verdad? En particular, tenemos que tomar entonces en cuenta que pues, algo difícil, digámoslo así, de gestionar. Una persona que dura un año en un puesto es un problema, porque en particular sí, es tiempo que vas a tener que capacitar a la persona, ya sea en tecnologías, en procesos, etcétera, etcétera, y que se te vaya, ¿verdad? En un periodo tan corto, es a veces muy complejo para las organizaciones. Luego tenemos el tema de requisitos cambiantes, ese es otro problema, digamos, en particular en el proceso de software, requisitos que están con constante cambio. ¿Cómo hacemos nosotros para gestionar los cambios? Bueno, eso lo van a ver después ustedes más adelante en el curso de requerimientos de software, pero tenemos que tomar en cuenta que, bueno, los requisitos pueden ser un poco cambiantes y eso es un problema. Cambio en tecnologías.
¿A qué me refiero con eso? Hoy una tecnología está, el día de mañana no está. Por darles un ejemplo, hace varios años había una tecnología que se llamaba Flash, ¿verdad? Hoy por hoy prácticamente está muerta y obsoleta. Puede ser que encuentren algún sitio que maneja Flash, pero no es como lo normal. Flash fue como la propuesta en la parte web para agregar interactividad. Las páginas web nacen y nacen de una forma muy estática, entonces la gente quería poder hacer cosas, digamos, como de interacción eh, más fuertes, digámoslo así. Entonces se inventaron Flash como una alternativa para poder interactuar en la web y a partir de eso se hicieron juegos y un montón de cosas ahí más, ¿verdad? Digamos, de cuestiones que agregaban como mucho dinamismo a los sitios web, mucha animación, ¿verdad? En el transcurso del tiempo, entonces Flash empieza, digamos, como a morir, ¿verdad? Sin embargo, la necesidad de la interacción en la web, no, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, se empiezan a generar como diferentes propuestas para quién iba a ser el sucesor, digamos, de Flash en la web. Y por dar el caso, Microsoft salió con su propuesta de Silverlight. Silverlight fue una propuesta que Microsoft le apostó para venir a sustituir a Flash. ¿Qué sucedió? En cuestión como de 5 años, Microsoft declaró prácticamente muerto Silverlight, ¿verdad? Entonces llegaron, patrocinaron fuertísimo, ¿verdad? Que Silverlight para acá, Silverlight para allá. Y al final después de esos 5 años, Microsoft llega y dice, no, eso no funcionó, ¿verdad? Y después de que le había dicho a todo el mundo, sí, trabajen con Silverlight, pueden trabajar con esta cuestión, vamos a ser los sucesores de Flash, y al final simplemente Microsoft se echó para atrás y dijo, no, no, ya eso no va. En tecnología eso es muy común, ¿verdad? O sea, que de un pronto a otro se le apuesta y de un pronto a otro cambia todo el mercado y dice, no, ya no, eso ya no va. Y al final de cuentas, eso es un problema, ¿verdad? Porque imagínense que se está trabajando ustedes con una tecnología que el día de mañana ya no existe, ¿verdad? Ya no va a existir. Entonces, en la parte, digamos, de software, los cambios de tecnología son súper comunes y hay que estar lidiando con esa parte. Ahí como para que sepan, el actual sucesor de Flash es HTML5, ¿ok? Y después, digamos, si más adelante llevan la lectiva de programación web, programación de sitios web, algo así es que se llama, van a aprender mayor detalle de todo esto de sitios web y incluso hasta van a ver ese tema digamos, de cómo HTML sustituye a Flash. Pero bueno, eso hay como para que lo tomen en consideración, entre otros aspectos, ¿verdad? Entonces, esos son como lo difícil, digamos, del proceso de software. Y aquí entonces uno podría preguntar, bueno, pero ¿qué es un proyecto grande? ¿Verdad? Un proyecto grande en general, digámoslo así. em, Vamos a ver el siguiente gráfico. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas ideas o algunas digamos, respuestas que podríamos decir a qué es un proyecto grande. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, en millones de líneas de código, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Microsoft Office, ¿verdad? Anda 2001, su versión 1, anda por unas 25 millones aproximadamente de líneas de código. Windows 2000 anda acercándose a las casi 30. Microsoft Office para Mac anda por los 30. Symbian, que eso era un sistema operativo que digamos que ya está muerto como tal, andaba casi por los 40. Windows 7 andaba por los 40, como, al igual que XP. Office 2013, ¿verdad? Andaba por unos 50. Aquí tenemos algunos que ya son como más grandecitos. Este que está acá anda aproximadamente por los 50, casi llegando. Windows Vista también, Visual Studio y Facebook, ¿verdad? A la fecha de esto, que ya es una fecha como bastante viejita, como ustedes pueden ver, porque digamos que eso estaba como para cuando Windows 7 era popular, que ya Windows 7 más bien ya va para afuera. Facebook andaba por los 60 millones de líneas de código, quién sabe cuánto puede andar ahora.
Entonces, ya aquí nos estamos dando cuenta que ¿qué es grande? ¿Verdad? Estamos hablando de que son muchas, 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 muchas líneas de código, ¿verdad? Entonces, ahí como para que lo tomemos en cuenta. El problema particular es que en este caso, y esto utilizando una medida, ¿verdad? Que es como la más simple, ¿verdad? De contemos cuántas líneas de código se tienen. La cantidad de líneas de código de un proyecto de software en particular pueden ser muchísimas, ¿verdad? Entonces tenemos que es lidiar con esa parte, ¿verdad? Cómo disminuimos o cómo gestionamos toda esa magnitud. Ahora, ¿cuál es el problema? Digamos lo que tenemos pues propiamente por acá. Tenemos que a pesar de que la industria del software es hoy en día uno de los motores de la economía mundial, o sea, el software prácticamente está moviendo la economía mundial. Hay todavía muchos problemas que persisten, ¿verdad? Por ejemplo, el hardware siempre aventaja a su software. O sea, el hardware se está moviendo cada vez más y más rápido que digamos que el tema digamos, de software. Ujú. Digamos, ya hoy por hoy es súper normal, por ejemplo, encontrar, ¿qué les digo? Computadoras que vienen ahora con mínimo, bueno, una computadora humilde ahora viene con 4 gigas de RAM, ¿verdad? Pero normalmente, digamos que ya hoy por hoy, eh, lo deseable, digamos así, es 8, ¿verdad? De 8 para arriba. Entonces, nos encontramos computadoras, por ejemplo, que usted perfectamente puede tener con 32 gigas de RAM, con donde ya el almacenamiento, ya no estamos hablando de discos mecánicos, sino que estamos hablando de discos de estado sólidos, que son, ¿qué les puedo decir? De 512 gigas, 1 tera, ¿verdad? Que ya eso es como una configuración básica de ahí para arriba. Dispositivos de almacenamiento, llaves mallas, ¿verdad? Que ya son, estamos hablando de que pueden ser a partir de 32 gigas, ¿verdad? Entonces, el tema acá es que el tema de hardware va súper, súper rápido, ¿verdad? Y usualmente va más rápido que el software que lo puede aprovechar. Eso es una característica. Otro que digamos que tenemos por acá es que hay una demanda por nuevos productos y soluciones que no puede ser satisfecha, ¿ok? Entonces, hay una diversidad de escenarios donde se tiene que proveer el servicio. Pero o sea, hay cada vez más y más y más y más necesidades, ¿verdad? En particular, y como tal, pues todavía no está satisfecho. Entonces, uno diría que eso es algo bueno porque eso hace que haya trabajo, ¿verdad? Pero a nivel de mercado es un problema porque hay todavía muchas áreas que están todavía descubiertas. Otro, el software no es confiable por naturaleza. Ujú. O sea, el software como tal, eh, muchas personas, digamos, no confían, ¿verdad? Del software como tal. Por ejemplo, por darles un caso, incluso hasta yo mismo me puedo incluir por ahí. Me recuerdo hace poco que salió la versión nueva de Postgres, Postgres 13. Postgres es un motor de base de datos. Vamos a instalar Postgres y yo, olvídese que vamos a instalar Postgres. Dios los acompañe a ustedes si ustedes pretenden instalar Postgres en ambiente productivo de una vez. Espérense por lo menos 6 meses a ver qué pasa con los primeros arriesgados, digámoslo así. O sea, con el primer batallón con el primer bloque de batalla. Porque normalmente el software cuando nace o cuando sale, sale lleno de pulgas, ¿verdad? Entonces, no se puede, digamos así, como confiar de primera entrada. Bueno, yo creo que muchos lo han visto, por ejemplo, tal vez hace varios años cuando estaban las versiones de Windows, ¿verdad? Que Windows 10 y todo el mundo emocionado, que Windows 8.1, ¿verdad? Que fue como ya hace varios añillos. Que había gente que llegaba, instalaba y después tenía todos los problemas de compatibilidad habidos y por haber, ¿verdad? Entonces, el software por naturaleza no es confiable. Entonces, eso es un problema que existe, ¿verdad? Y como les digo, hasta yo mismo, que estoy, digamos, en el área, yo muchas veces prefiero, así como sale una nueva versión, de 6 meses, a ver qué pasa, cómo se comporta, ¿verdad? Y dependiendo, digamos, de los resultados, entonces ahí vemos a ver si migramos o no migramos, porque eso,
digamos, que salga un nuevo producto e irlo a instalar de primera entrada, o sea, es súper, súper riesgoso por esto mismo, porque el software es por su naturaleza no confiable. Y la particularidad es que cada vez somos más dependientes de él, ¿verdad? Y si no, veámoslo con la pandemia, ¿verdad? O sea, cada vez, de aquí con la pandemia, podemos ver que efectivamente somos totalmente más dependientes, digamos, del software. Luego, otro de los problemas, los proyectos raramente terminan en las fechas previstas. Se hace toda la planificación, se dice que se va a terminar en tal fecha y normalmente no se logra, ¿verdad? Eso es súper, súper, súper normal. Se pone una fecha y después la fecha hay que estarla moviendo y moviendo y moviendo, ¿verdad? Los proyectos terminan raramente costando lo previsto. Eso también, como el proyecto se alarga, y hay que pagarle a la gente que está ahí. La gente no va a trabajar de gratis esos meses más y eso implica un sobrecosto. Los proyectos terminados que jamás se usan, eso también pasa, ¿verdad? ¿Cuánto producto de software se ha hecho que al final nadie lo termina usando? ¿Verdad? Eso es un problema, digamos, en particular. Ok, y ok, regálame un momentito nada más, por favor. Ya continúo. Ok, listo. Y los proyectos que se usan, tenemos también casos de proyectos que se usan, pero hay usuarios altamente insatisfechos, ¿verdad? Si ustedes entran, por ejemplo, en Estudiantes Tech, van a ver toda una tendencia que hay ahorita sobre tech digital, ¿verdad? Entonces creo que ese es un caso particular, ¿verdad? De proyectos que se usan, pero hay usuarios altamente insatisfechos. A mí en particular, tech digital no me parece un producto que sea malo, ¿verdad? Em, sí tiene como varios errorcillos, ¿verdad? No vamos a decir que no, y el soporte no es bueno, y bueno, tiene sus cosas, pero en realidad yo particularmente no siento que es un producto que sea malo, pero sí tiene un alto nivel de insatisfacción. Si ustedes revisen en este momento Estudiantes Tech y pueden revisar, por ejemplo, un caso típico, y así hay muchos sistemas, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en, en particular. Y costo exorbitante de mantenimiento, ¿verdad? O sea, darle mantenimiento a un sistema a veces es súper, 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 súper caro, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Veamos algunas historias de errores en sistemas, ¿ok? Esto es súper importante, ¿verdad? Porque podemos ver efectivamente cómo tal vez algo que no se hizo bien tuvo altas implicaciones. Entonces, por ejemplo, todo el tema del año 2000, ¿verdad? Las migraciones por el año 2000. No sé si ustedes recuerdan esa parte. Y en el año 2000, ¿verdad? Lo que pasó es que vamos a ver, las computadoras venían trabajando el año con dos dígitos, ¿verdad? Entonces, en particular, no sé por qué lo hicieron, pues propiamente de esa forma. Ok, nada más regálame un momentito, por favor, porque aquí estoy con un pequeño asuntito, un pequeño problema acá de la coordinación de la carrera. Nada más denme un momentito para resolver y ya continuamos.
Ok, y ahora sí, continuamos. Ahí las disculpas del caso. Ya quedó resuelto por lo menos. A veces sucede que se quema el chinamo, pero hay que se atiende un toquecito y ya después se puede continuar. Listo, entonces estábamos hablando de los problemas que teníamos acá, de historias de grandes errores, digámoslo así. Y tenemos el caso, por ejemplo, el del año 2000. El error en el año 2000 es que las computadoras estaban manejando el año con dos dígitos, ¿verdad? A nadie se le ocurrió, ¿verdad? Que cuando llegáramos al año 2000, ¿qué iba a suceder propiamente? ¿Verdad? Entonces, lo que pasaba, digamos, propiamente en particular, es que íbamos a estar en el 31 de diciembre de 1999, ¿verdad? Entonces, en ese momento la computadora manejaba la cuestión como 99. Y cuando pasáramos al 1 de enero del 2000, las computadoras iban a pensar que estaban en 1900. Entonces, en particular, en este tema, digamos, del año 2000 fue como súper vacilón. Incluso hay muchas mofas de todo lo que va a pasar. Hay, por ejemplo, un capítulo de Los Simpsons que es súper vacilón, que salen ahí como con todo el tema del año 2000 súper exagerado, ¿verdad? En realidad lo que iba a pasar es que, por ejemplo, a la hora de hacer los cálculos de fechas, ¿verdad? Pues las computadoras iban a generar errores, ¿verdad? A la hora de determinar, bueno, cuánto tiempo ha transcurrido entre, no sé, entre la fecha actual y tal fecha, ¿verdad? Entonces, todos los cálculos de las fechas se iban a dar mal, ¿verdad? Ese era el problema que iba a existir o que se iba a generar en el año 2000. O sea, todo el tema de cálculos con fechas iba a generar un error. Y sobre todo, digamos, en el tema bancario, eso iba a ser como muy delicado, ¿verdad? Porque los préstamos, digamos, todo lo que son tasas de interés, cálculos digamos, que se gestionen, por dar en un caso, digamos, del sector bancario, y todo eso iba a quedar mal, ¿verdad? Entonces, em, veo por acá que están escribiendo que hay un problema de conexión. ¿Sí me pueden escuchar? O es el caso, digamos, de... Pero yo lo escucho claro todo el rato. Ok, ok, sí, pareciera que es un asunto de la conexión de Carlos. Igual, Carlos, si no, ahí después revisas la grabación. Perfecto, entonces iba por acá comentando, eso es lo que realmente iba a pasar con el año 2000. Esa corrección, ¿verdad? Costó 296,7 billones de dólares. O sea, el hecho de que una persona no se le ocurriera que después de 1999 seguía el 2000 implicó ese costo. Tenemos por acá otro caso en Intel en el año 94. Había un error en lo que era la parte flotante, digamos, del procesador Pentium de Intel que después de cierta cantidad de dígitos, el procesador daba errores en el cálculo de la parte aritmética. Eso como tal, Intel tuvo que sustituir esos chips en particular y eso le costó 475 millones de dólares. Cualquier vueltillo ahí de que le sobra a uno el fin de semana, ¿verdad? Por acá tenemos el caso de Toyota en el año 2010, que Toyota tuvo que retirar 400.000 de sus vehículos híbridos, ¿verdad? Por un problema en el software que existía. Y eso ocasionaba que en el momento en que em, había un retraso en lo que era el sistema antibloqueo de frenos. Entonces, yo lo que me imagino es que usted frenaba, pero el carro no frenaba inmediatamente, sino que frenaba al rato. Eso es una cuestión súper delicada, ¿verdad? Porque si el carro no frena, cuando yo le doy frenar, te puede implicar un accidente, ¿verdad? En el peor de los casos, hasta la muerte de una persona. Entonces, Toyota tuvo que hacer esa corrección y le costó 3 billones de dólares. Y tenemos, por ejemplo, acá la destrucción del Mariner 1 en 1962. Esto fueron 18,5 millones de dólares. En realidad uno no lo ve tanto, pero hay que tomar en cuenta el año en que fue. O sea, 1962, o sea, 18,5 millones de dólares en el 62 es, o sea, es mucho dinero en ese momento. Básicamente era una sonda espacial que se dirigía a Venus, ¿verdad? Que se desvió de la trayectoria, ¿verdad? Y entonces al poco tiempo o sea, esta sonda, perdón,
se destruyó. Ujú. Eso se debió a que hubo un error en la transcripción de la fórmula por parte del programador. Entonces, como esa fórmula estaba mal, implicó en la transcripción, o sea, el programador copió mal, eso hizo que la sonda estallara, ¿verdad? Se destruyera. Entonces, em, esos son, por ejemplo, 4 casos particulares que tenemos eventualmente de situaciones de, de historias de errores, ¿verdad? Y por qué es importante que digamos, hagamos las cosas como debe ser. O sea, todos estos errores se pudieron haber evitado, ¿verdad? Tomando en cuenta ciertas previsiones en su momento y vemos que al final el impacto económico que tuvieron fue altísimo. O sea, tuvieron un impacto económico fuertísimo por una cuestión de una falta de previsión, ¿verdad? Particularidades de los sistemas que tenemos por acá. Entonces, dentro de las particularidades del sistema, tenemos que una es la escala, ¿verdad? Una persona no puede entenderlo todo. O sea, en un proyecto de software no puede haber, no puede haber una persona que haga todo en ese momento. Tiene que haber, o sea, es un grupo que está conformado por múltiples personas, ¿verdad? Entonces, la escala puede ser tan grande que una persona no puede atenderlo y entenderlo todo. El tema, digamos, de la complejidad, volvemos al tema de que requerimos trabajo en equipo, que ocupamos, que la complejidad nos va a traer problemas de manejo de gente, de coordinación, de egos, de motivación, de cambios de personal, de cambios de expectativas. Entonces, la complejidad como tal, y al tener que trabajar con gente, vamos a tener que lidiar con toda esa parte. El tema, digamos, de la producción de software como industria no existe. El software es una actividad que es muy artesanal, ¿verdad? Todavía hoy por hoy es muy artesanal y al ser una cuestión tan artesanal, se depende de la gente. Entonces, el software no ha podido ser industrializado, ¿verdad? Como para decir, bueno, produzcamos en masa, digamos, por lo menos lo que es la construcción del software. ¿Ok? Entonces, es súper importante que entendamos que esto es un proceso artesanal y pues tenemos que lidiar con todas estas cuestiones, ¿verdad? De los egos de las personas, motivaciones de las personas, em, sentimientos, entonces es parte de... Tenemos también el cambio durante y después del desarrollo inicial. O sea, los cambios son algo que van a estar presentes en el desarrollo de software. Entonces tenemos que ver cómo lidiamos propiamente o cómo gestionamos nosotros los cambios para que el cambio no nos termine ahorcando a nosotros. La vida, el software es algo que puede ser que nazca con una organización y nunca llega a morir. Vean, por ejemplo, el caso de Office y de Windows. Estoy casi seguro que esos software no se les proyecta, o no, por lo menos no se les tiene una fecha prevista para su muerte, ¿verdad? Esa es la mina de oro de Microsoft, lo que es Windows y Office, y no creo que los vayan a matar así como así, ¿verdad? Así como tan fácilmente. Entonces, el software como tal va a tener años, ¿verdad? En particular de vida. Y digan, eso implica hacer mantenimientos, hacer cambios, ¿verdad? Y háganle números a Windows. Windows está antes desde el 80 y resto. O sea, tiene más de 25 años o por ahí. Entonces, háganle números. Y tenemos que lidiar con el tema de especificaciones imprecisas, ¿verdad? El tema de ambigüedad, contradicción, requisitos cambiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué se requiere propiamente? Bueno, se requiere burocracia, ¿verdad? Para poder trabajar con todo esto se requiere de burocracia. Ahora, burocracia en la buena palabra, o sea, en el buen sentido de la palabra, porque muchas veces el tema de la burocracia se ve como algo malo y la burocracia es buena, pero hasta cierto límite, ¿verdad? Hay cierto punto, digamos, donde la burocracia ya se vuelve
poco efectivo. Entonces, si nosotros agregar, por ejemplo, al desarrollo de software, eh, un nivel de burocracia que sea aceptable es bueno. No cualquiera puede estar haciendo lo que le dé la regalada haciendo lo que le dé la regalada gana cuando le dé la regalada gana, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de que se establezcan, no sé, que los cambios se manejan por un formulario, que no puede decir qué pereza tener que llenar un documento para hacer un cambio. O, por ejemplo, que las revisiones, ¿verdad? Que las revisiones se tienen que manejar utilizando un software X, que no puede decir qué pereza, mejor, más fácil si se lo mando por WhatsApp que vaya a revisar. O sea, la gente no, es necesario, ¿verdad? Digamos, cierto nivel de formalidad, ¿verdad? Establecer como ciertas reglas del proceso, ¿verdad? No puede dejarse todo a la libre, porque si se deja todo a la libre, el desarrollo se vuelve muy tedioso. Y eso es uno de los principales problemas que tiene el profesional recién graduado. El profesional recién graduado quiere hacer lo que le da la gana. Y como les digo, el problema de eso, de que el profesional quiere hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Y sobre todo, muchas veces se ven los estudiantes que lo que quieren es programar, no importa cómo, pero programemos. Eso es una cuestión malísima, ¿verdad? En lo que es ingeniería de software. Tal vez en ciencias de la computación es buenísimo, ¿verdad? Porque estamos viendo lo que es los fundamentos de la computación, pero en desarrollo de software eso es malísimo, ¿verdad? Porque al final de cuentas implica y trae muchos problemas, ¿verdad? Entonces es necesario establecer un nivel de burocracia particular. Eso implica que el proceso tiene que ser manejado de cierta forma, que tenemos que documentar ciertos elementos, que hay que darle trazabilidad de, por ejemplo, de quién es el código, qué fue lo que se agregó, y por eso es que son buenísimos todos estos softwares como Git, ¿verdad? GitLab o Bitbucket, ¿verdad? Que son para gestión de códigos. Y bueno, ya esto lo menciona por acá, todo lo que son control de versiones. Ahora, ¿qué más se requiere? Hacer un análisis cuidadoso del problema, ¿verdad? O sea, hay que entender qué es lo que queremos resolver, diseñar una solución, ¿ok? Utilizando principios, ¿verdad? Que se hayan demostrado que sean útiles, como por ejemplo los que vienen acá y que vamos a ir viendo más adelante. Programar de forma cuidadosa, ¿verdad? Eso es una cuestión súper importante. O sea, hay que programar bien, hay que programar con cuidado, no simplemente agarrar y empezar a tirar código. Uno de los grandes errores que uno ve en los estudiantes en los primeros años es que, por ejemplo, ¿y cómo arreglamos este código? No sé, cambie el AND por el OR, a ver si funciona. Y si no, póngale un NOT. Y cambia el while por un for. Es como, usted no está pensando, usted simplemente está tirando cosas al aire. Pero entonces muchas veces la gente empieza, bueno, cambia esa línea, póngale un punto y coma ahí a ver qué pasa. Y no, o sea, el tema, digamos, de la implementación es que no se da así como a lo que Dios quiere. O sea, hay que sentarse a pensar un poquito, ¿verdad? Y a tener, a la hora de programar, no sé, pensar, tener cuidado a la hora de hacer las cosas. Pruebas rigurosas, o sea, hacer pruebas que efectivamente nos permitan encontrar errores y la planificación de largo plazo, todo el tema de mantenimiento. Pensar en esa parte, que los sistemas no necesariamente van a morir al corto tiempo, sino que puede ser que tengan muchísimo tiempo y pues vamos a necesitar darle mantenimiento. Ok, ¿qué se requiere? En particular, igual más que código, en un proyecto de software se genera, además de código, otros artefactos. Por ejemplo, requisitos, diseño, plan de casos de prueba, documentación. O sea, hay muchos documentos, ¿verdad?, que se generan adicionales al código y tenemos que tomar en cuenta que tenemos que gestionarlos, ¿verdad? ¿Qué más se requiere? Un equipo, ¿verdad? Se requiere un equipo de trabajo que esté conformado por personas que tengan diferentes roles. El arquitecto de software, el analista de requisitos, el ingeniero de calidad, la parte del líder técnico, el programador, el ingeniero de procesos, el administrador del proyecto, el administrador del sistema y el diseñador de la experiencia del usuario. En no todas las organizaciones se encuentran con todos los roles, ¿verdad? Muchas veces estos roles son, perdón, con personas que ejecuten
ese rol. Algunas veces en algunas organizaciones tenemos personas que ejecutan 2 o 3 roles, ¿verdad? Digamos, en particular. Lo importante es que existan, ¿verdad? Que estén definidos. Entonces, se ocupan en particular tipos que se ejecuten funciones que estén relacionadas a todo esto. Ahora, algunas características que tengamos, que tenemos. Uno, se atacan problemas prácticos reales del sistema. La gente realmente quiere o necesita resolver estos problemas. También se generan soluciones razonables en términos de eficacia, eficiencia, tiempos de desarrollo, costos, entre otros. Se codifica el conocimiento. La experiencia de generaciones se escribe en enormes manuales y se organiza para ser reutilizada y establece responsabilidad profesional. Todo lo que es conducta, código de conducta, ética profesional y acreditación y monitoreo por parte de una sociedad profesional. Características igual que tenemos. No es posible aplicar directamente metodologías usando ingeniería de otros productos porque hay diferencias importantes. Por ejemplo, lo que hablamos ahora, el software no se manufactura. El software es una actividad que es muy artesanal todavía. Es algo que se crea, es algo que se desarrolla, es algo que se piensa. ¿Ok? Em, Tenemos también el tema de los recursos humanos, ¿verdad? Y tenemos el tema de la estructura de costos. ¿Ok? También tenemos que la mayoría de proyectos implican partir casi de cero. O sea, es muy difícil tomar como base algo, digamos, en particular. Y el software no se desgasta, ¿verdad? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el software se envejece, ¿verdad? Entonces hay que estarlo renovando y actualizando. Igual, dentro de las características, tenemos procesos que no son repetibles, ¿verdad? Las falencias más importantes es que muchas cosas no se pueden repetir. Tenemos modelos que no aportan descripciones precisas. Tenemos también que existe poca confiabilidad, tanto en el proceso como en el producto. También tenemos que no se comparte la experiencia, ¿verdad? Muchas veces es lo que es el tema de codificación y reuso. Y hay una falta de entrenamiento continuo de los profesionales. Dentro de las recomendaciones que se les puede dar, digamos, para este efecto de desarrollo de software, ¿ok? Ok, vamos al tema de las recomendaciones. Uno es analizar el problema antes de plantear la solución. ¿Ok? Antes de lo que les decía, por ejemplo, ustedes con el Scrabble, ¿verdad? O sea, vayan, jueguen el juego, ¿verdad? Entiéndanlo bien. Entonces, eso es una recomendación. Antes de poner la primera línea de código, vayan y entiendan muy, muy, muy bien lo que tienen que resolver. Si no entienden lo que tienen que resolver y van a empezar a programar, o sea, ya van por mal camino. Entonces, eso es lo primero. Luego, problemas grandes, divídanlo en problemas pequeñitos, ¿ok? Entonces, no traten de resolver un gran problema, sino agarren ese problema grande y divídanlo en problemas más pequeñitos. Eso es lo que se llama divide y vencerás. Divide el problema y lo vencerás, ¿ok? Entonces, partan ese gran problema en subproblemas y vayan resolviéndolos. Otro, el cambio. El cambio está presente. No traten de eliminarlo. O sea, administrenlo. ¿Ok? Los cambios van a venir. Gestiónenlos adecuadamente. Luego, otro por acá. Especifique y controle la calidad del producto que se está desarrollando. ¿Ok? No dejen el producto a la libre. O sea, el producto hay que estarlo controlando, ¿verdad? Hay que estarle haciendo pruebas, ¿verdad? Para verificar que está cumpliendo con lo que se necesita. Entonces, eso gestiónenlo. Eso igualmente, como les menciono, se va a ir viendo en cursos más adelante, en requerimientos, en diseño, etcétera, etcétera. Em, ¿Qué más tenemos por acá? Ok, regálame un momento. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, hay que desarrollar una visión compartida del proyecto, que importante.
La gente que trabaje tiene que sentirse identificada con el proyecto, ¿verdad? Tienen que ponerse, utilizar, vamos a ver, hay que utilizar esta frase, o más bien hacer uso de esta frase que es el famosísimo ponerse la camiseta. O sea, hay que ponerse la camiseta como tal. Necesitamos que el equipo se ponga la camiseta realmente. Y por último, bueno, en realidad por último no hay más recomendaciones, pero en este slide tenemos no pierda de vista a los usuarios de los clientes, ¿verdad? Que son al final para los cuales nosotros estamos programando. Ok, seguimos por acá. Igual, dentro de las recomendaciones, tenemos diseñar algo implementable, ¿verdad? Eso sí, eso es importante. ¿A qué me refiero con eso? Que utilicemos tecnología que sea accesible, o sea, tecnología que no sea rara, tecnología que tenga costos aceptables. Por ejemplo, ¿qué les menciono? Si nuestra compañía puede pagar Oracle, genial, pero si nuestra compañía no puede pagar Oracle, ¿verdad? Que es un motor de base de datos, hay muchas alternativas libres, como MySQL, Postgres, que tienen costos que son de licenciamiento cero, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a manejar costos aceptables. Plazos adecuados, no todo es eterno, ¿ok? Entonces tenemos que ajustarnos a tiempos y hacer una buena relación costo-beneficio. Otra, tomar en cuenta que tenemos que los objetivos y necesidades de los usuarios y los clientes, o sea, al final de cuentas, ¿qué ocupa el usuario? ¿Qué ocupa el cliente? Entonces tomemos en cuenta eso. Obtener realimentación, ¿verdad? Que el usuario y el cliente espere tener de parte del equipo desarrollador y tomar en cuenta que distintos usuarios o clientes pueden tener requisitos encontrados o contradictorios y que tienen que ser alineados. Eso después lo vamos a ver en el curso, bueno, perdón, lo van a ver en el curso de requerimientos de software como tal, pero puede ser que a veces alguien les diga que hay que programar y otra persona les dice que hay que programar lo mismo, pero con tal vez cambios, bueno, tal vez no lo mismo, que tiene que programar exactamente lo contrario, sería más bien. No sería lo mismo, sería justo lo contrario. Y listo. ¿Ok? Entonces, esto sería una presentación un poquito larga, ¿verdad? No les voy a decir que no, pero bueno, aquí lo importante es conocer un poco de la parte de ingeniería de software, ¿verdad? De estos fundamentos, ¿verdad? O estos elementos a tomar en cuenta en el proceso de construcción del software, ¿ok? Entonces, en Tech Digital, ustedes van a encontrar acá este foro que se llama Introducción a la Ingeniería del Software. ¿Ok? Cuando ustedes le den clic acá, van a ver el mensaje de apertura. Van a entrar acá y el mensaje de apertura lo que tiene es un video. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la primera actividad. Esta actividad va a ser asincrónica, ¿verdad? Y lo que ustedes van a hacer es que van a ver este video que está acá. ¿Ok? Creo que aquí hay una opción para poderlo ver en YouTube, ¿verdad? Porque aquí sí Tech Digital se ve pequeño. Bueno, si no, aquí le dan compartir y aquí les va a tirar copiar el vínculo y lo copian a YouTube, ¿verdad? Para que lo puedan ver grande, porque aquí sí está como súper incómodo de ver. Ok, entonces las instrucciones son: proceda a ver el video anterior y realice tres aportaciones entre el 10 de diciembre, o sea, entre el día de hoy y el 17 de diciembre. Tienen que ser en 3 días distintos que permitan generar una discusión grupal en torno a la ingeniería de software. ¿Ok? Entonces, acá, esto es una conferencia en el cual, en este caso, este señor, don Javier, se llama él hace como una serie de comentarios o él hace una presentación sobre elementos, digamos, de construcción de software y hace un énfasis particular a lo que es el tema de la agilidad, ¿verdad? La agilidad es una forma en la cual se puede construir el software, ¿verdad? Y es una tendencia que está ahora muy de moda en desarrollo de software. Entonces, ustedes van a ver el video y van a participar, digamos, van a hacer 3 aportaciones en el foro desde el día de hoy, ¿verdad? Tienen chance desde el día de hoy
hasta el próximo viernes. ¿Ok? Vean que aquí está, termina el 17 de diciembre a las 23:55. ¿Ok? Entonces, aquí es muy fácil, nada más le dan aquí contestar. Por ejemplo, la primera persona que llega le da contestar a mi, a este comentario que yo hice aquí para la apertura y entre ustedes mismos se pueden contestar. Pero aquí lo importante es generar una discusión en torno a lo que en este caso el conferencista está, o el expositor, perdón, está propiamente presentando. Ok. ¿Dudas o consultas con respecto a esta primera actividad? No, profe, se escucha claro. Ok, perfecto, perfecto. Listo. Entonces, bueno, acá les queda para que ustedes la vayan trabajando. ¿Ok? Entonces, vamos a tomarnos un pequeño receso para que ya sea, tomen un café, no sé, se estiren. ¿Ok? Acá tengo que son las 9:21. Bueno, voy a detener la grabación, ¿verdad? Para que no quede ese receso ahí como mal metido. Entonces, regálame un momento para detener la grabación.